La paz del Señor. En esta hora estaré hablando bajo un tema como principio de autoridad. Y antes de dar inicio, voy a estar leyendo en el libro de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19 al 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, para hablar un poco sobre la autoridad, tenemos que comprender que hay dos tipos de autoridades. En este caso voy a hablar de otro tipo de autoridades. La autoridad de los hombres puestos en una determinada función como cabeza o administradores de otros individuos, y la autoridad de los hombres puestos por Dios para servicio de la obra del reino de los cielos. Ahora bien, en el mundo existen autoridades, existen personas que bueno, si Dios lo permite, pero son puestas como cabeza, son puestas como autoridad para ejercer una función, para ejercer dominio, para ejercer control, vamos a decirlo así, sobre alguna otra persona. También en las cuestiones del Señor hay personas, hay líderes, ya no les llamamos como autoridades o potestades, sino líderes, que se les permite estar en un determinado lugar con el fin de ayudar al crecimiento de la obra del reino de los cielos como tal. Ambas autoridades, el deber ser es transmitir principios morales y éticos de manera que todo funcione en orden, pero todos sabemos que muchas veces no ocurre de esa manera, porque en el mundo las cosas se salen de control, pero también en el pueblo del Señor tiende a ocurrir estas cosas. Por ejemplo, la autoridad debe predicar con el ejemplo, y es algo que se ha estado perdiendo. Soy docente del área de química, y hay algo que yo noto en las instituciones, es que hay docentes que corrijan a los estudiantes pidiéndole que usen el uniforme por dentro de manera apropiada, pero ellos cargan el uniforme por fuera. A veces le corrigen el vocabulario a los estudiantes, pero son personas que son blasfemas. Entonces la autoridad debe predicar con el ejemplo como tal. De hecho, el mismo Señor Jesús nos enseña en un principio, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, esto pasa en las autoridades, pasa muy comúnmente en las autoridades puestas por hombres, que por ser autoridad tú puedes someter a los demás, puedes ejercer dominio, puedes aplicar la ley, pero en cuanto a ti, la ley pareciera que no se cumpliera, y debe ser todo lo contrario. Nosotros como autoridad debemos transmitir los principios fundamentales, porque si yo como autoridad no obro lo que yo predico, realmente soy un inmoral y no tengo moral ni ética para llamarle la atención o corregir a otra persona. Entonces, en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos que en el hombre ocurre: a mí me dan una autoridad, me ejercen una función, un liderazgo, y muchas veces me convierto en un abusador, en un opresor. Quiero que a mí se me respete, a mí nadie me puede hablar de una manera, yo puedo hablarle a todo el mundo como yo quiera. Soy muy bueno aplicando a la ley, pero a la hora de cumplir la ley, de cumplir las normas, soy el primero en violarlas. Pero en el Señor ocurre todo lo contrario, porque muchas veces cuando yo tengo un liderazgo, yo quiero que todo se haga a mi manera y que a mí se respete mi posición. Pero sucede que cuando a ti te ponen como líder, cuando tú tienes un liderazgo sobre personas, tú tienes que respetar a los demás y tomar en cuenta que tú estás puesto para ejercer el orden, para que se cumpla todo y funcione de manera sana. Pero en el mundo pasan todo lo contrario, y el mismo Señor Jesús lo dice. Y de hecho los hechos lo dicen así, lo dicen tal como lo dice el Señor, que terminan enseñoreándose sobre los demás. Pero así no puede pasar con nosotros. Nosotros estamos llamados para el servicio a los demás.
Cuando el Señor nos llama, nos capacita y nos da liderazgo para que nosotros ayudemos a que otros crezcan, para ser ejemplos, para que ellos vean cumplida la ley como tal. La ley se debe cumplir primeramente por nosotros los que estamos en un liderazgo determinado. Por ejemplo, ese es el punto 1. La autoridad debe predicar con el ejemplo. De nada me sirve a mí exigir cuando yo no soy capaz de exigirme a mí mismo. Sería un inmoral y no tendría ética. Eso no sería ético. El segundo punto es que, por ejemplo, una de las figuras principales en la iglesia es el pastor. Y el pastor como autoridad debe ser ejemplo de amor, servicio y crecimiento. Es lamentable que en muchísimas ocasiones vemos hombres soberbios gritando, humillando, controlando a los demás, pero cuando se trata de que se te corrija a ti, de que se te diga algo, entonces entras en cólera, entras en discusión porque como eres el líder, entonces a ti no se te puede decir nada. Y muchas veces tomamos este ejemplo para someter a los demás, para dominar y controlar, porque no hay otra palabra. Estoy hablando del pastor como una autoridad, más no es que esté dejando en menos el ministerio, sino que, por ejemplo, muchos tienen esta costumbre, como ya lo dije anteriormente, se te coloca como líder y te conviertes en un abusador. Entonces, uno de los libros que tienden a leer para manipular es el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 17, la carta a los Hebreos, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, con esta palabra tratan de manipular a muchas personas. Pero sucede que antes de esta palabra, en Hebreos capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Es decir, que tú, para poder exigir a una persona, sea pastor, sea cual sea el liderazgo que tú poseas, seas el presidente, sea el docente, líder de aula, tú tienes que presentarte como ejemplo. Antes de venir a exigir, tú tienes que ser de ejemplo para las personas, como dice acá, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, porque nosotros no somos seguidores de hombres, sino seguidores de Jesús, y tú como seguidor de Jesús tienes que ser el mayor ejemplo. Tú no puedes exigir a una persona cuando tú no respetas. Tú no puedes exigir a una persona que respete tu autoridad cuando tú no respetas ningún tipo de autoridad, ni te sujetas a ningún hombre, ni aceptas a ningún consejo. Entonces, el punto 3, que por ejemplo otro liderazgo en los caminos del Señor es el ministerio profético, que Dios lo establece como un líder para hablarle al pueblo. Entonces el profeta debe hablar de parte de Dios sin jactancia, pues su trabajo es volver el corazón del hombre a Dios. Porque muchas veces, cuando se nos da palabra de revelación para hablar a una persona, terminamos jactándonos de lo que Dios hace con nosotros. Y a veces nos jactamos del ministerio, nos jactamos de la manera en que Dios nos usa, pero se nos olvida que somos simples instrumentos en las manos del Señor. Y así como el pastor se le demanda a preparar a un pueblo, no que lo obedezca a él, sino a prepararlo y convertirlo en discípulo, pero no tu discípulo, porque si tú conviertes a una persona en tu discípulo, eso se le llama proselitismo, sino que ellos sigan al que le da la salvación, el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesús. Entonces el profeta tiene el mismo deber, llevar el corazón del hombre con la palabra de revelación, pero jamás nunca jactarse. Lamentablemente he oído algunos hombres que Dios ha estado usando en estos tiempos jactarse de que yo hablé, yo dije, pero sucede que esto no se trata de lo que tú digas, se trata de lo que Dios revele, para que el hombre que está en la impiedad se convierta y vuelva su corazón para con Dios, para que pueda encontrarle bien. Entonces, el cuarto punto es que el maestro, hablando del liderazgo como maestro, nunca debe hincharse por el conocimiento, pues la sabiduría proviene de Dios. Porque muchas veces suele pasar lo mismo que pasa con el pastor también. Mis ovejas, ¿no? Este es un término que está muy errado.
tú fuiste nombrado como pastor porque es tu función, es tu liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Es tu función de administrar, ayudar a que la iglesia crezca para que se convierta en un ejército poderoso, para que se conviertan en hombres instruidos en la palabra y obedientes a la palabra, seguidores de Jesús. Asimismo, el maestro tiene esa función. Dios te designa un don, te da la sabiduría para que enseñe. Y muchas veces nos jactamos y nos maravillamos de lo que Dios hace con nosotros. Pero se trata de que, como se lo dijo el Señor a su discípulo en aquella ocasión: Señor, hasta los demonios se nos sujetan por medio de tu palabra. Y el Señor tuvo que corregirle y decirle: no se jacten de estas cosas. Más bien alegrados porque el nombre de vosotros está escrito en el libro de la vida. Y así tenemos que ser nosotros como maestros también. Si Dios te da sabiduría, le diste sabiduría para que las personas crezcan, pero no fuiste tú. Pablo le decía: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú siembras la palabra, tú la riegas como maestro, pero el crecimiento realmente lo determina Dios. Es Dios el que prepara los corazones, y Dios conoce cada corazón y lo lleva al crecimiento conforme a la humildad de cada uno de ellos. Por eso nunca el maestro debe jactarse de que yo enseñé, de que yo lo instruí, de que él es mi discípulo, porque ninguno está llamado a ser discípulo para sí, porque sería proselitismo. Estamos llamados a ser discípulos para el Señor Jesús, porque Él es el que le da la salvación, es el camino, la verdad y la vida, el que los va a llevar al camino adecuado. Entonces el quinto punto es que el predicador no debe ser orgulloso en altivez, sino fiel expositor de la palabra, puesto que no se trata de anunciarte a ti, es anunciar el evangelio del reino y a su Rey Jesucristo. Entonces vemos en muchas ocasiones hombres llenos de altivez, y muchas veces se anuncian a sí mismos. Y tú eres un expositor, tu trabajo es anunciar el evangelio de los reinos para que la persona se convierta. Y en el lugar de no te reciban, sacuda el polvo y váyase de allí. Y la paz que tú llevaste a ese lugar, si no la recibieron, pues esa paz volverá a ti, lo dice su palabra. Entonces muchas veces nos presentamos con altivez, nos presentamos como personas jactanciosas, personas que contienden, y no estamos llamados a eso. Nosotros como liderazgo tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que hablar con humildad, porque todo líder que no se presente con humildad va a la ruina. Nosotros como líder tenemos que presentarnos como ejemplo para el mundo, para la sociedad. Nosotros como líder tenemos que predicar el amor de Jesús en nosotros. Nosotros como líderes no estamos llamados a exponernos a nosotros, sino a exponer lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No exponemos a nuestras cualidades, nuestras fortalezas, no nos imponemos a nosotros mismos, sino exponemos a Jesús como el único y suficiente Salvador, aquel que nos dio la oportunidad, aquel que nos redimió, aquel que nos dio una oportunidad de cambio y de una transformación. Y ese es lo que tenemos que predicar nosotros, para que ellos vean que así como nosotros fuimos transformados, estamos en un proceso de transformación, ellos también pueden ser transformados. Entonces son siempre con el ejemplo, porque nosotros predicamos a un Dios de justicia. La razón por la cual el Señor les llamaba hipócritas a los fariseos, no porque estos enseñaban una doctrina que no era. El problema radica en que presentas una doctrina la cual te permite juzgar a los demás, pero justificarte a ti mismo. Esto no se trata de esto, no se trata de que te justifique a ti y juzgue a los demás. Eso sería hipocresía. Se trata de que presentes el evangelio de tal como es, y la palabra misma, con mansedumbre y humildad, hará lo que tenga que hacer en el corazón de los hombres. El Señor es tan justo que le dice a los hijos que honren a su padre, pero a sus padres le dicen: no provoquen a vuestros hijos a pecado, porque hay una realidad, hay hijos que se olvidan de su padre, pero hay otra realidad, que hay padres que obligan a sus hijos a pecar. Con su comportamiento, con sus hechos, hacen que sus hijos los rechacen. Y más Dios dice: honrenlo, pero a sus padres dicen: no sean de tropiezo para sus hijos, haciendo que ellos pequen. Entonces Dios es un Dios de ejemplo, Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el liderazgo, todo el liderazgo lo da Dios. No levantarnos en contra de ningún liderazgo, porque el liderazgo lo establece el Señor. Pero yo como líder tengo que respetar también, porque esto no se trata de mí,
Esto no se trata de mi liderazgo, eso se trata de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Esto no es para contender, esto no es para levantarme en contra de ningún ministerio. Esto se trata de una llamada a reflexión, de que sepa apreciar lo que Dios hace en ti, de que sea buen administrador de lo que Dios te entrega. Dios te bendiga y Dios te guarde.